Hola personas, bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a trabajar sobre la experimentación y el control de variables. Muchas veces la gente considera que está haciendo un experimento, pero realmente no lo está haciendo. Si queremos determinar si nuestra actividad es o no experimental, debemos tomar en cuenta todos los parámetros que van a aparecer en este video. Para empezar, vamos a definir que un experimento es un procedimiento regulado, explícito y replicable que tiene como objetivo contrastar una hipótesis. Es decir, los experimentos se hacen siempre para comprobar una hipótesis y tienen que tener las características de ser replicable. Es decir, que si yo repito el mismo experimento en condiciones semejantes, tendría que darme resultados similares. Además, en el diseño experimental deben incluirse y considerarse todas las variables. Nosotros vamos a llamar variables a todos aquellos parámetros o factores que influyen en el resultado de un experimento, que además pueden clasificarse de diferentes formas. Por ejemplo, una variable, desde el punto de vista de su rol en el experimento, puede ser independiente, dependiente o controlada. La variable independiente, que es única por experimento, es aquel parámetro que modifica el experimentador, es decir, es aquella intervención que hace la persona que está realizando el experimento. Por otro lado, la variable dependiente es el factor que se modifica según esta intervención del experimentador. Y las variables controladas son todos aquellos parámetros o factores que deben mantenerse constantes durante la experimentación, para asegurar que el resultado sea producto de la manipulación de la variable independiente. Por lo tanto, podemos admitir que si una variable independiente me determina aquellos valores que va a tomar la variable dependiente al finalizar el experimento, podemos considerar que la variable independiente es una causa y que la variable dependiente es una consecuencia. Y que las variables controladas validan esa única causa, es decir, me aseguran que los resultados dependan únicamente de la modificación que yo hice. Para entender mejor qué es una variable, vamos a trabajarlo mediante un ejemplo. Analicemos el siguiente texto. Para demostrar si existe relación entre la cantidad de vitamina A que consumen las vacas y la cantidad de leche que producen, un granjero reunió a dos grupos, cada uno formado por 10 vacas de la misma raza. A uno le reduce la cantidad de vitamina A que le mezcla con la materia vegetal que consumen, mientras que al otro no le produce modificación. Luego, midió la cantidad de leche producida por cada grupo de vacas. La intervención del granjero en este experimento consiste en reducir la cantidad de vitamina A. Por lo tanto, la cantidad de vitamina A es la variable independiente. Por otro lado, la variación en la cantidad de vitamina A se espera que modifique la cantidad de leche producida por la vaca. Por lo tanto, cantidad de leche producida vendría a ser la variable dependiente. Como vemos en la imagen, podemos tomar a la variable independiente, que es la cantidad de vitamina A que se consume, como la causa, mientras la cantidad de leche producida, siendo esta la variable dependiente, nosotros la podemos considerar como una consecuencia. Por otro lado, tengo que considerar cuáles son las variables controladas en este experimento. Bueno, básicamente tengo dos ensayos. Uno se realiza en un grupo de vacas que siguen su rutina normal y el otro ensayo se realiza con vacas a las que se le modifica la cantidad de vitamina que consumen. Pero yo tengo otros parámetros que me aseguran que el cambio obtenido en la cantidad de leche al final del experimento esté solamente vinculado con la cantidad de vitamina A que yo les doy. Por lo tanto, yo conformo grupos de 10 vacas y esos 10 animales pertenecen a la misma raza. Porque puede resultar que si yo pongo animales de diferente raza, no produzcan la misma cantidad de leche.
Y si yo tengo 20 vacas y pongo 5 en un grupo y 15 en otra, claramente ese resultado va a estar viciado. Por lo tanto, yo tengo que controlar todos aquellos factores que no constituyen la variable independiente. Entonces, como vemos en la pantalla, las dos variables controladas son la cantidad de vacas en ambos grupos y la raza de estos animales. Justamente al controlar estos factores, se puede asegurar que el resultado se deba únicamente a la variación de vitamina A. Entonces, repasemos. Nuestra variable independiente en este experimento hipotético es la cantidad de vitamina A consumida. La variable dependiente es la cantidad de leche producida y las variables controladas son la raza de las vacas y la cantidad de vacas que posee cada grupo. Otra forma de clasificar a las variables tiene que ver con la forma en que éstas se expresan. Las variables cualitativas se expresan mediante palabras y las variables cuantitativas se expresan mediante números. Si estos números solamente son valores enteros, es decir, números enteros, se dice que la variable cuantitativa es discreta o continua. En cambio, si acepta valores entre números enteros, por ejemplo, números con decimales, se dice que esta variable cuantitativa es de tipo continua. ¿Cómo me doy cuenta qué tipo de variable tengo? Bueno, primero tengo que pensar si yo la puedo expresar con números o si solamente la puedo expresar con palabras. Si la expreso con palabras, la variable es de tipo cualitativa, pero si la puedo expresar con números, va a ser cuantitativa. Por lo tanto, tengo que determinar si va a ser discreta o continua. Si solamente la puedo expresar con números enteros, va a ser discreta o continua. Por ejemplo, yo no puedo tener una vaca y media. Entonces, la cantidad de vacas va a ser una variable cuantitativa discreta o continua. Pero por otro lado, sí puedo tener 1,5 litros de leche. Entonces, en este caso, la cantidad de leche va a ser una variable cuantitativa continua. Como vemos en la imagen, la única variable cualitativa de este experimento es la raza de las vacas. Por otro lado, tenemos variables cuantitativas discretas, como la cantidad de vacas, y continuas, como la cantidad de vitamina consumida y la cantidad de leche que las vacas producen. Ahora analicemos un caso muy particular relacionado al origen de la vida, que es el experimento de Francesco Redi, un italiano que se propuso determinar que es imposible que ocurra la generación espontánea o abiogénesis, es decir, la producción de seres vivos a partir de sustancias que no están vivas. El señor Francesco Redi utilizó frascos con carne que empezaba a descomponerse. Según la creencia de la generación espontánea, la carne que se descompone podría producir moscas y gusanos, pero Redi, para poder determinar que esto es incorrecto, tomó algunos frascos con carne, algunos los dejó destapados, a otros los tapó y a otros los cubrió con una gasa. Si la generación espontánea fuera real, entonces en cada uno de estos frascos deberían aparecer gusanos y moscas. Bueno, claramente solamente aparecieron moscas y gusanos en el frasco que estaba abierto, mientras las moscas revoloteaban y ponían sus huevos, de los cuales salían gusanos, sobre el frasco que está tapado con una gasa. Porque, como pudo demostrarlo Reddy, los seres vivos solamente provienen a partir de otros seres vivos. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? Y la variable independiente es la modificación que realiza el investigador dentro de cada ensayo. Lo que podemos preguntarnos para determinar cuál es la variable independiente de este experimento es qué tiene de distinto cada uno de esos ensayos. Podemos notar que la variable independiente es la forma en que se tapan los tarros. La forma en que se van tapando estos frascos constituye la variable independiente. Por otro lado, tengo que determinar cuáles son las variables controladas de este experimento. Para eso, me voy a preguntar qué similitudes tienen todos estos ensayos que realizó el señor Francesco Redi. Y aquí puedo encontrar dos variables controladas. Una de ellas es el contenido de cada uno de los frascos
y la otra es el tamaño de los mismos. Por otro lado, debo cerrar el análisis de las variables determinando cuál es la variable dependiente. Y para eso tengo que preguntarme qué cambios se espera que ocurran en estos frascos. Justamente la presencia de moscas, de gusanos, la presencia de seres vivos en sí, constituye aquello que yo espero encontrar al finalizar el experimento. Por lo tanto, la presencia de moscas, gusanos y huevos es la variable dependiente de este experimento. Por otro lado, para darle mayor validez a los experimentos se necesita de un control o testigo. Un control o testigo es un tratamiento en que no se manipula la variable independiente. Sirve para comparar el efecto de la variable independiente en el resultado. Analizando el caso de la leche de las vacas, podemos determinar que el ensayo control es aquel grupo de vacas al que no se le produjo ninguna modificación. Para poder entender cuál es el ensayo testigo de un experimento, basta con preguntarnos en cuál de los ensayos realizados no se aplica la variable independiente. Justamente en el experimento de Reddy, el frasco que no contiene tapa, es decir, el frasco que está destapado, constituye mi ensayo testigo. En relación al análisis químico, es decir, aquellas prácticas de laboratorio donde se intenta encontrar una sustancia determinada en una muestra, implica que el grupo control o el ensayo control sea trabajado de diferentes formas. Primero, vamos a aclarar que en un análisis químico se suelen usar reactivos que en presencia de la sustancia buscada manifiestan un cambio, ya sea porque aparece un elemento sólido, porque ocurre un cambio de color, entre otros fenómenos. Y aquí tenemos dos formas de control. El primero es el ensayo en blanco. El ensayo en blanco se lleva a cabo cuando se agrega el reactivo en una porción de agua y el ensayo control o testigo se agrega el reactivo en una muestra de agua que además contiene la sustancia buscada. Por ejemplo, el Lugol es un reactivo color caramelo que se utiliza para detectar almidón. Cuando el Lugol entra en contacto con el almidón, se torna de color azul o casi negro en algunas condiciones. Por lo tanto, para realizar el ensayo en blanco, yo lo que tengo que hacer es agregar gotas de Lugol en agua y para realizar el ensayo control testigo tengo que agregar gotas de Lugol en una solución que contenga almidón. Entonces, si yo quiero saber si una muestra posee almidón, lo que hago es agregarle gotas de Lugol y comparar el resultado con el ensayo en blanco y el ensayo testigo. Es decir, si la muestra toma el aspecto del ensayo en blanco, entonces la muestra incógnita que yo estoy analizando no posee almidón. En cambio, si toma el aspecto del ensayo testigo, en ese caso puedo determinar que la muestra que yo estoy analizando posee almidón. Los experimentos pueden clasificarse a su vez. Por un lado, los que se llevan a cabo en un laboratorio. Por otro lado, tenemos los experimentos que se realizan en el lugar donde ocurren los fenómenos que estamos estudiando. Y si nosotros recreamos ese ambiente natural, obtenemos un experimento de semicautividad o clausura, como será el caso de experimentar dentro de una pecera para entender lo que sucede en un lago o en una maceta. Claramente, los experimentos de campo tienen mayor realismo, pero a su vez sus resultados son menos precisos porque yo no puedo controlar todas las variables que necesito en condiciones naturales. Por lo tanto, los experimentos de laboratorio me permiten a un menor costo económico controlar la mayor cantidad posible de variables, con lo cual el resultado es más preciso, pese a que estoy perdiendo realismo, porque lo que sucede en un laboratorio no siempre es reflejo de lo que sucede en la naturaleza. De todos modos, las semicautividades o clausuras son experimentos de realismo, precisión, control de variables y costo intermedio.
Bueno, personas, gracias por llegar hasta acá. Esto es todo por esta clase. Nos vemos en la próxima y hagan sus tareas. Adiós.